Bienvenidos a todos, mi nombre es Adriana Cuao Y yo soy Dedris Manrique, y hoy nuestra presentación estará basada en el registro anecdótico el diario de clase. y el mapa mental. Bueno, compañeros, como les comentamos en la presentación, vamos a hablar del registro anecdótico, del diario de campo y del mapa mental. Comenzando con el mapa mental. El mapa mental es un diagrama que nos sirve para clasificar ideas. En especial, sirve más que todo para la lluvia de ideas. Cuando leemos un texto, ubicamos la idea central y después las ramificaciones que saldrían de ese texto central. Usualmente los mapas mentales son más que todo de creatividad. Se pueden utilizar colores, dibujos, se pueden utilizar pequeñas frases, textos, pero lo ideal es que sea algo muy fácil de digerir. Nos sirve mucho para identificar ideas principales, secundarias, terciarias o palabras claves de algún contenido que tengamos que leer o estudiar. Su estructura es bastante simple, ya que como les expliqué anteriormente, lo ideal es que sea como un cerebro. Entonces en el centro tiene que estar ese concepto clave principal o la idea primordial con la que vamos a trabajar. Y a partir de ella es que nacen las ramificaciones de las demás ideas, palabras o pequeños conceptos que captaron nuestra atención de la lectura. La finalidad de esto es como un método de evaluación en cuanto a nosotros como profesores, es determinar para los alumnos qué contenidos ellos consideran relevantes y la forma en la que los organizan. Esa es la razón del por qué podríamos utilizar este tipo de metodología, el mapa mental, como una evaluación, ¿no? Ahora hablaremos del registro anecdótico. Esta herramienta es básicamente utilizada por docentes dentro del aula de clases para guardar o identificar información detallada y precisa sobre situaciones que ocurren en el salón. Su estructura está compuesta esencialmente por el nombre del estudiante, el área o la materia que se esté dictando, la fecha y la situación específica. Asimismo, un cuadro que contemple la situación y el análisis de la misma. La finalidad de esta herramienta, que se debe implementar esencialmente a través de la observación directa, es hacer un seguimiento sistemático, recopilar datos útiles y así poder evaluar una situación determinada que se esté tratando en este registro. Si el registro anecdótico era un método de evaluación para el profesor, el diario es para los alumnos. Es un registro individual de cada alumno donde ellos pueden registrar sus conocimientos respecto a una clase, un semestre, un periodo, y se basa más que todo en registrar sus dudas, opiniones, inquietudes respecto a algún tema o alguna clase en específico. Su finalidad es promover la autoevaluación, obviamente, del alumno, permitir el registro libre de conocimientos y finalmente verificar si los conocimientos se están impartiendo de manera adecuada en los alumnos, si ellos están realmente absorbiendo todo lo que el maestro les quiere transmitir. Si hablamos de estructura, el diario de clases debe incluir ciertas características que permitirán llevarlo de una manera correcta y ordenada. La principal debe ser que el alumno escoja la periodicidad del mismo, el alumno en conjunto con el docente, o sea, cada cuánto se va a llevar a cabo este diario. Segundo, qué incluir en él, por qué y para qué, que sean temáticas que realmente aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Asimismo, debe fomentar la reflexión entre el estudiante y el docente. Y por último, realizar un seguimiento del diario de clases que realicen los alumnos junto con el docente. Para su elaboración existen unas preguntas que son de cierta forma una guía para ejecutar el diario de clases. Estas preguntas, que pueden ser diseñadas para el estudiante, son: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me faltó por aprender? ¿Qué dudas tengo? Si pudiese hacer las cosas de distinta manera, ¿cómo las haría? Etcétera. En cuanto a los criterios que hacen parte de estos tres métodos de evaluación, el diario de clase, el registro anecdótico y el mapa mental, tanto en el diario de clase como en el registro anecdótico hacen parte lo que vendría a ser el criterio cognitivo, el procedimental, el axiológico y el actitudinal. O sea, todos los criterios hacen parte de ambos métodos de evaluación. Pero la cosa cambia cuando hablamos del mapa mental. Solamente dos criterios hacen parte de este, que es el procedimental y el cognitivo. Ni el actitudinal ni el axiológico forman parte de dicho método de evaluación. Pues vengo
yo igualmente a mostrarles el ejemplo de lo que sería el mapa mental en cuanto a instrumento de evaluación, ¿no? Cómo implementarlo. Entonces voy a presentar este documento para que sea más fácil. El referente de calidad que utilicé para implementar esta actividad, ¿no? Este ejemplo, fue los estándares básicos de competencia, el instrumento, pues el mapa mental, obviamente, asignatura inglés, porque yo estoy en licenciatura en lenguas extranjeras, el grado es el cuarto, la competencia a evaluar es la número 5, en la habilidad de comprensión, específicamente de lectura, y esta dice, utilizo gráficas para representar la información más relevante de un texto. Esto lo podemos ver en el documento de los estándares básicos de competencia aquí, de grado cuarto a quinto. Estructura tiene que ser radiante, o sea, tiene que ir así. Usualmente se recomienda que se realice como van las manecillas del reloj, así, muy simple. La jerarquía, las ramas principales obviamente tienen que partir desde el centro y ya las secundarias, subramas ya parten de esas ramas principales. Cada información de las ramas tienen que ser flexibles. La idea es que no sean rectas, sino que tengan formas así como curvas. Máximo 7. Se pueden utilizar más, pero es que lo ideal de un mapa mental es que sea muy sencillo, como muy fácil de digerir. La longitud también define la importancia de esa idea. Como ya se saben, las principales son más gruesas que estas que son más delgaditas. Hay que jugar mucho con el grosor de las líneas y también tienen que ir siempre conectadas a la idea central. El estilo, hay que darle énfasis, pueden jugar mucho con colores también, que se vea armonioso, que haya claridad y originalidad. Muy importante ese punto. Y acá los colores pueden ser entre 3 y 9. Usualmente se recomienda utilizar colores cálidos en las ideas principales y colores fríos en las ideas secundarias, pero pues eso es más al criterio de la persona que está realizando el mapa mental. Y este sería el texto. Acá está de una insertado. Es sobre las emociones en inglés y la diferencia con los sentimientos. Hay información sobre cómo expresar el cómo uno se siente en inglés, otras formas útiles de expresar tus sentimientos en inglés, y aquí se hablan de los idioms, que son las expresiones que utilizan los extranjeros. Y ya por último, el cómo evaluar el mapa como instrumento de evaluación, ¿no? Cómo calificarlo, porque una cosa es poner la actividad de hacer un mapa, pero después, ¿cómo uno califica ese mapa mental? Usualmente para uno calificar un mapa mental tiene que sí o sí utilizar otro instrumento de evaluación. Usualmente se utilizan las listas de cotejo, pero también se pueden utilizar las rúbricas. Ambas son aptas para calificar. Yo aquí pues utilicé una lista de cotejo con 8 criterios y pues según la cantidad de criterios que el alumno cumple, se le da su nota. Aquí el primer criterio dice, el concepto principal aparece al centro del mapa mental, primordial a la hora de hacer mapas mentales. Si se cumple o no, aquí se tiene que marcar. El segundo criterio dice, están las ideas principales del concepto. El tercero dice, escribió ideas secundarias del concepto o conceptos. El cuarto dice, las relaciones establecidas entre conceptos son correctas. Incluye ejemplos pertinentes. Por ejemplo, si él quiere mencionar estos idioms y lo puede poner en una de las ramificaciones, los idioms que están aquí, puede poner she's feeling a bit off, eso contaría como un ejemplo. Incluye líneas o símbolos para relacionar las ideas en el mapa. Resalta, subraya o colorea información clave, lo que yo les mencioné anteriormente de los colores, el uso de colores es muy importante. Y incluye dibujos pertinentes también. Es un criterio importante porque esa es la libertad que te da el mapa mental. Tú en los mapas conceptuales no puedes agregar dibujos, ni iconos, ni imágenes, porque el mapa conceptual es más de conceptos, pero en el mapa mental sí.
porque como es mental, es una representación de lo que uno está pensando y a veces, bueno, a la hora de estudiar, por ejemplo, es más fácil asociarlo a una imagen y por eso existe esa flexibilidad. Cada puntos obtenidos se cuenta la cantidad de criterios que el alumno cumplió en la realización del mapa y, por ejemplo, si el alumno solo cumplió 4 criterios, ya nos vamos aquí a nuestra tablita para saber qué nota le corresponde y qué nivel de desempeño. Entonces, aquí está, valoración de los criterios. Entre 4 y 5 criterios demostrados, el nivel de desempeño del alumno sería básico y la nota sería un 5. 5 si tiene 4 criterios, 6,5 si tiene 5 criterios. Eh, Bajo si tiene entre 1 a 3 criterios. Si tiene 1, pues 1,5. Si tiene 2, 2,5. Si tiene 3, pues 3,5. Alto. Para que el alumno tenga un nivel de desempeño alto, tiene que demostrar entre 6 a 7 criterios. Puede sacar 7,5 u 8,5. Y superior es a partir de, pues, de los 8 criterios que están acá en la lista de cotejo. Ya con eso puede sacar entre 9 y 10. Yo aquí decidí poner 10 directamente porque ya sería que cumple todo. En esta parte del video vengo a mostrarles un ejemplo del registro anecdótico. Como mencionaba anteriormente, este debe incluir el nombre del alumno, el grado, la hora y la fecha, porque se trata de un proceso de evaluación en el que se tienen en cuenta aspectos esenciales de lo que ocurre en el aula de clases. También es válido mencionar que en el registro anecdótico debe llevarse una hoja o una cuartilla por cada uno de los estudiantes. En se deben anotar situaciones fuera de lo común que ocurran dentro del aula y de esta forma completar un registro que pueda contribuir al mejoramiento de todos los estudiantes que hacen parte del proceso de aprendizaje. En este ejemplo, escogimos el nombre del alumno Juan Diego López, del grado cuarto de primaria, en la clase de inglés 25 de abril del 2024. La actividad evaluada, las emociones en inglés. Posteriormente se hace una descripción e interpretación que debe ser muy clara, concisa y precisa sobre aquel aspecto que llamó la atención en la clase que se sale de lo normal. En este caso, el ejemplo indica que se cumplen 2 semanas desde que se inició la unidad sobre las emociones en inglés y hasta hoy destacaba que el alumno Juan Diego López no había participado activamente en las actividades. Sin embargo, en la clase sorprendió con una participación durante una dinámica de identificación de las emociones, demostrando un conocimiento del vocabulario, porque es un hecho que vale la pena incluir en el registro anecdótico, pues porque se trata de un estudiante que en este caso hipotético no participaba en clase y al mostrar su interés en cambiar eso, o sea, en participar, resulta un elemento que le puede servir al docente para evaluar el comportamiento de este estudiante en específico durante su clase. Repito que este registro anecdótico debe llevarse a cabo de manera individual con cada uno de los estudiantes del aula para poder llevar un proceso que permita el mejoramiento. Es válido recordar que se trata de una herramienta exclusivamente de uso del docente para evaluar a sus estudiantes. Ahora, del registro anecdótico pasamos al diario de clases, que es una herramienta utilizada exclusivamente por estudiantes para plasmar sus experiencias individuales en el aula de clase con relación a las diferentes actividades que en ellas se realizan, con el fin de llevar a cabo un proceso de autoevaluación con el acompañamiento del docente. Para implementar este diario de clases es importante primero definir por cuánto tiempo se va a llevar a cabo y cuál será el propósito del mismo. Esa es una actividad que se hace en conjunto docente-estudiante. Asimismo, se debe definir qué se va a incluir en el diario eh, y el docente tiene la responsabilidad de realizar un seguimiento frecuente al mismo. Con el diario de clases será más fácil para
el docente y los estudiantes en el aula realizar un proceso de autoevaluación y de reflexión eh, sobre el proceso de aprendizaje que se está llevando a cabo, porque de esta manera se pueden identificar logros y dificultades de los estudiantes. Como mencionaba, el docente debe realizar una revisión constante de este diario de clases y de esta forma verificar el proceso de cada alumno. Entonces, así como lo muestra el ejemplo, el diario de clases parte de una serie de preguntas que pueden ser decididas en grupo en la clase. El ejemplo suministrado tiene preguntas como ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Y qué fue lo más difícil? Pero las preguntas no son limitadas, como mencionaba, depende de la elección que hagan entre estudiantes y el docente, pero sí es una respuesta individual que cada uno debe suministrar por su parte en este proceso y durante el tiempo que se haya establecido. Entonces, en este caso presentado en nuestro ejemplo, se habla de las emociones durante una clase de inglés y es justamente este el tema que el alumno suministra en el diario de clases. Que aprendí hoy, aprendí muchas palabras en inglés como happy, sad, angry, scared, excited. ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Y qué fue lo más difícil? Compañeros. Bueno, finalmente vamos a ver un poquito, un repaso rápido sobre las pruebas estructuradas. Como ya sabemos, hay 6 tipos de pruebas estructuradas: las de completamiento o de completar, de ordenamiento, las de relación de columnas, las de asociación a un contexto, el formato simple, que son meramente memorísticas, y finalmente las de elección de elementos. Eh, Aquí rápidamente voy a mostrarles 3 tipos de ejemplos, de uno de cada tipo de las 3 primeras pruebas: uno de completamiento, uno de ordenamiento y finalmente uno de relación de columnas. Bueno, principalmente, como ya sabemos, las pruebas estructuradas son las tipo ICFES: es un enunciado, la pregunta, las opciones que siempre tienen que haber, la respuesta correcta y una explicación del por qué esa es la respuesta correcta y no las demás. Entonces empezamos con esta, que es la de completamiento. Todas están eh, guiadas obviamente en el inglés y en el grado tercero, y también en todas utilicé estándares básicos de competencia. Por ejemplo, en esta, la primera de completamiento, utilicé el estándar de identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares. Acá las habilidades que se busca conseguir o evaluar, ¿no?, sería la de comprensión, específicamente la de lectura, y la competencia comunicativa que se desarrolla es la lingüística y la pragmática. Entonces dice, elija el par de palabras que completa correctamente las siguientes oraciones. Aquí están las oraciones y estos son los espacios en blanco. Las opciones ofrecen 3 respuestas, ¿no? Con 3 palabras. Obviamente la primera va en el primer espacio, la segunda en el segundo espacio y la tercera en el tercer espacio. Y finalmente la respuesta correcta, que es la de Blue, Cloud and Needles. Y la explicación del por qué esa es la respuesta correcta. Después tenemos la prueba estructurada de ordenamiento. Estas son secuencias más que todo, y la de completamiento pues es de completar. Son bastante utilizadas. La de completamiento se utiliza mucho en inglés y en lenguaje. Y las de ordenamiento más que todo como en matemática, estadística, ese tipo de materias con números, pero también la podemos utilizar en otras asignaturas. Acá el ejemplo que yo decidí crear para esta es una pregunta y aquí un enunciado. ¿Cuál es el orden correcto de las siguientes palabras en una frase? Y estas son las palabras. Uno es want, la segunda es do, la tercera es you y la cuarta es what. Acá están las opciones de respuesta y pues la respuesta correcta, que es la B. El orden va 4, 2, 3, 1, que eso quedaría como what do you want. Por último está la prueba
estructurada de relación de columnas. Estas se utilizan también mucho a la hora de evaluar conceptos. Quizás las han visto así, que ponen en una esquina ponen un concepto y del otro lado alguna descripción y ya uno hace la correlación. ¿Cuál es el orden correcto de las siguientes palabras en una frase? El enunciado, pues la explicación de lo que hay que hacer. En la columna A se encuentra una lista de emociones y en la columna B aparecen diferentes tipos de sentimientos. Relaciona el sentimiento con su emoción correspondiente. Y pues sus opciones de respuesta, siendo la correcta la número C y pues obviamente su explicación. En todas, como se dieron cuenta, se trata el mismo tema, que es el de sentimientos y emociones. Ahora pasamos a las pruebas por asociación a un contexto. Se trata de unas pruebas que parten de un enunciado o de un contexto, una imagen, una gráfica o algo relacionado con el contexto inicial y opciones para la resolución de la misma. En este caso, el referente de calidad utilizado, como mencionaba mi compañera, son los estándares básicos de competencia en la asignatura de inglés en el grado cuarto. La competencia a evaluar en este caso es: asocio un dibujo con la descripción escrita y comprendo descripciones cortas sobre personas, lugares y acciones conocidas. Las habilidades a evaluar: la lectura y la competencia comunicativa, lingüística y pragmática. En este primer ejemplo, como explicaba, se tiene un contexto, observa la imagen del recuadro y responde qué emoción muestra. La imagen del recuadro sería esta, y aquí están las tres opciones: sadness, happiness, anger. La respuesta: sadness. Ahora, en las pruebas de formato simple, se plantea un enunciado que suele ser interrogativo. En este caso mantenemos la misma temática de las emociones en la asignatura de inglés, y la competencia a evaluar es: identifico palabras relacionadas entre sí sobre temas que me son familiares. Bueno, la primera pregunta en este ejemplo sería: lee con atención los enunciados y responde con cuál emoción te identificas. En un caso dado, el primer enunciado es el siguiente: es tu cumpleaños y tus amigos te han organizado una fiesta sorpresa llena de juegos, música y tus dulces favoritos. ¿Cómo te sientes? Sad, angry, happy. Con base en estas opciones de respuesta en el formato simple, el estudiante escoge la opción que más se ajuste al contexto, al enunciado entregado inicialmente, que sería happy. Y por último, en la prueba de elección de elementos, se presenta un enunciado y se dan ciertas indicaciones y ciertas opciones para resolver la pregunta. En el ejemplo, lee atentamente el enunciado y escoge la respuesta correcta. Se dan tres opciones de respuesta en este caso, y el enunciado que se le da al estudiante es: elige los sentimientos positivos. Entonces, de 4 opciones, hay 2 que son elementos positivos. La idea es que el estudiante haga un proceso mental en el que identifique cuál de estas 4 emociones son positivas y cuáles no lo son. En este caso son happiness y love, que vendrían siendo la A y la B. Siendo así, el estudiante se dirige a las opciones de respuesta. La primera opción ofrece la opción de escoger A y B, la segunda B y C, y la tercera C y D. En este punto, la primera es la respuesta correcta, pues selecciona las opciones A y B, que son happiness y love, que son sentimientos positivos.